Y la decisión de los diputados, entre otros Martín Tetaz, de plantear un financiamiento que según el gobierno no tienen de dónde sacarlo, cambiando algunas situaciones que incluyen desde el tema del Garrahan y la emergencia sanitaria hasta el área de discapacidad. ¿No está haciendo ruido también en la economía, Fausto? Sí. Yo creo, a ver, todas esas cosas hacen ruido porque estás en modo de la campaña. Y en una etapa de campaña, este tipo de cosas hacen ruido. Da la sensación. Vos pensás que cuando estamos hablando de los mercados, que lo canalizan, miran brochas muy gruesas de lo que está pasando en la economía. Y en general, bueno, no saber si terminás con equilibrio fiscal, si sí terminás con equilibrio fiscal, si hay modificaciones o no en ese tipo de cosas. Todo eso es ruido. A ver, es típico de periodos previos a la campaña. Pero a ver, yo quiero ser directo. ¿Estás en desacuerdo con lo que plantearon en general los legisladores, poniendo en riesgo el presupuesto o no? Yo creo que en este momento la prioridad, para mí la prioridad en este momento en Argentina es el equilibrio fiscal. Ok. Está el peligro de la necesidad de estabilizar y eso es clave. Martín. Sí, yo comparto el punto ese que hay que... Digamos, el problema es que no hay presupuesto. Entonces, la carencia de presupuesto es la que está generando esta circunstancia, algo que los mercados ya saben hace tiempo, porque el presupuesto fue retirado de la discusión del Congreso por el propio gobierno, y sin presupuesto, el presupuesto te permite discutir todas las propuestas que independientemente pueden parecer razonables en el marco de la restricción presupuestaria, en el marco de, bueno, pero si querés sumarle un poco más de acá, ¿de dónde vas a sacar? Esa discusión, si no se puede discutir el presupuesto en su conjunto, es una discusión casi te diría... digamos que está mal, que se enfermiza, es muy difícil Martín, discutir artículo por artículo. Entiendo. Y déjame ver si yo interpreto bien. José Luis Espera el otro día dijo, no tenemos presupuesto porque no teníamos manera de presentarlo. Ni espacio político, ni ninguna posibilidad de que nos aprobaran con lo que veníamos planteando nosotros. Eso es absolutamente falso porque veníamos de una actitud de mucha colaboración de la oposición trabajando el proyecto de ley bases y convirtiéndolo en ley. Lo mismo pasó con el paquete fiscal y ese mismo compromiso estaba para aprobar un presupuesto equilibrado. De hecho, estaba el compromiso de la mayoría de los bloques de la oposición, sacando el kirchnerismo, que siempre obviamente te van a tratar de que no salga nada, pero el resto de la oposición... ¿Ustedes no están jugando ahora con el kirchnerismo en algún sentido? No, ¿por qué? Que está jugando, que Scioli es el que... Porque suman los votos del kirchnerismo. Cuando a mí me veas en el gabinete con un kirchnerista en mi gabinete, te lo cuento. No, Scioli está en el gabinete de sí, Milei. para mí tampoco, también no es muy explicable que Scioli esté, pero de hecho se frena la reforma, déjame que te cierre la idea, se frena la reforma, que también te lo ve el mercado. Se frenan las reformas importantes en la Argentina porque por razones electorales el gobierno hace acuerdo con sectores sindicalistas. Entonces la reforma laboral en Argentina, la reforma impositiva en Argentina, la reforma previsional en Argentina. Vos decís que no se hace por los sindicatos. Este gobierno ha perdido la capacidad de reformar. El equilibrio fiscal es importante, ¿es así, pero hay que recuperar la capacidad de encarar. Es como dice Martín, esta interpretación política de Martín Tetaz, ¿es correcta para vos? Ahí ya, a ver, cómo se negocia en el Congreso no tengo ni idea, eso sabe Martín, no sabrá. No, pero él dice que los mercados están así porque el gobierno negocia con los sindicatos y no quiere hacer la reforma laboral. Bueno, otra vez, los mercados pintan a brocha muy gruesa. Perdón, Martín, una cosita. No creo que el kirchnerismo quiera hacer una reforma laboral, Obviamente que no, por eso vos en la comisión. A mí me toca presidir la comisión que tiene que hacer la reforma laboral en el Congreso y cada vez que abro una discusión yo ya sé que los 14 votos del kirchnerismo los tengo en contra. No, por eso no me puede fallar nadie. Claro. Por eso necesito el radicalismo que está comprometido, la coalición cívica que está comprometido, el PRO que está comprometido. Parte del radicalismo. Me falta algo. No, todo el radicalismo está comprometido en la reforma laboral. Todos los déjame dudar. No lo dudes. Todos. No lo dudes porque te digo más. La reforma sindical en Argentina, que tenía 4... Es la ley Mucci, la encargó Alfonsín en el 83. Esa reforma sindical impedía reelecciones indefinidas de los sindicalistas. Reforma sindical, eso... Espera, Martín, mirá que yo te conozco hace muchos años. Es importante. No me manda para allá, para acá, para allá. Reforma sindical es otra cosa. Reforma laboral es otra cosa. Todo lo que vos reformes... Fausto, vos sos muy elegante. No me hagas hablar a mí. Todo lo que vos reformes de las condiciones de trabajo se llama reforma laboral. Todo. Sí, no, está bien. Cuando vos reformás lo que... Por ejemplo, la ley de democracia sindical tenía un punto que eliminaba Fausto, la cuota sindical. Esa plata que se quedan del trabajador que se quedan los sindicalistas. Pero me fuiste, si no va a influir. Estábamos para Mar del Plata y te fuiste por Rosario. Pero es parte de la reforma que necesita la Argentina. Fausto, te escucho. Reformas que Argentina necesita. Reforma laboral es clave, fundamental para generar empleo. La reforma, si hablamos de reforma sindical, también entra en la reforma laboral. Eso es parte de la reforma laboral. Parte de la reforma previsional es súper importante porque Argentina tiene un sistema previsional
quebradísimo, y va a seguir quebrado por un largo rato. Y después tenés reforma tributaria, reforma de la coparticipación, que sería óptimo hacerlo, porque pasa que hay que ver si se puede modificar, pero eso es un tema súper relevante para Argentina. Yo diría que ahí están las 4 reformas clave de Argentina en materia económica. A ver, acá hay otro punto muy interesante, ¿no? Reforma del Estado también te lo metería ahí como... A ver, todo eso, esto es bárbaro. Con este Congreso, ni loco, pero no lo digo por Martínez. Yo creo que Martín tiene muy buenas intenciones, muchos proyectos. Alfredo también debe tener su mirada sobre esto. Ahora, con este Congreso, con estos senadores del kirchnerismo, con estos diputados del kirchnerismo y otros peronistas que se disfrazan de racionales, pero es una mirada, es una mirada. Y otros radicales también, perdón. Yo lo que te digo, Luis, espera, ahora, el Congreso, no, me voy a decir alusión al Congreso. Te digo, el Congreso... Sí, pero vos no sos el Congreso. Ya lo demostró. Pará, no puedo hablar... El Congreso no sos... Pero espera, ¿hablas en nombre del Congreso o no? Sí, pues te voy a corregir un error y hacer ese respecto al Congreso. Vos decís el Congreso, claro, porque vos decís el Congreso. No estaría el número. Yo te digo, el número estuvo para hacer una reforma muy importante que fue la reforma de la ley base. Esa reforma le dio facultades al presidente para ser parte de la reforma del Estado que recién reclamaba Fausto y que efectivamente el gobierno encaró. Una parte importante. La agenda de desregulación de Sturzenegger es una agenda importante también en Argentina. Pero al mismo tiempo es el gobierno el que abandonó las iniciativas en materia presupuestaria, en materia de reforma laboral. No es que va el gobierno y pierde en el Congreso. No ocurre esto. No va el gobierno y pierde. El gobierno es el que recula y no tiene la agenda. Y como no tiene una agenda, hace más de 12 meses que el gobierno no presenta un proyecto de Congreso. No hay proyecto del Ejecutivo en el Congreso. ¿Fausto, el gobierno recula porque no tiene agenda? Y yo creo que le está costando mucho pasar, esto no es una novedad, pero mi sensación es que le cuesta mucho pasar las leyes, ¿no? ¿Pero recula porque no tiene agenda? No creo que no tenga agenda, no creo que la agenda no tiene. Ahora, está claro, a ver, yo no me voy a meter en el tema de Congreso y cómo se negocia, pero está vamos a meternos un poco. Sí, pero es que no sé cómo se están peleando dentro del Congreso. Lo que sí sé es esto. Agenda tiene, pero es una estrategia. Como tienen todos los espacios, la tiene también el gobierno. Año electoral con un Congreso que claramente ellos se entienden, más allá de lo que vos decís, Martín, le es adverso, va a esperar a la posiblemente del nuevo. Posiblemente la agenda justamente es la expresión de esa estrategia. Cuando vos la pones en práctica y decís, tal día voy a presentar tal proyecto, tal día. El presidente anunció el año pasado en la apertura de sesiones de Congreso que iba a presentar la reforma laboral y la reforma sindical. La estamos esperando. Argentina tiene que reformarse entero. Argentina no es un país que le está yendo mal hace 3 años y estamos teniendo algunos problemas. Argentina hace 10 años que no crece. Sí. El PIB per cápita está cayendo hace 10 años. Sí. Si cae el PIB per cápita, o sea, el ingreso por habitante, aquellos que están por debajo del promedio están cayendo debajo de la línea de pobreza. Argentina necesita reformar su economía de punta a punta. Muchísimo. El miércoles se va a conocer el índice de inflación. Melconian dice que una inflación de un... A ver, no lo voy a interpretar. ¿Qué dice Melconian? Por ejemplo, cuando Milei dice, lo dijo hace poco en la inauguración de la rural, que el año que viene la inflación realmente va a acercarse casi a 0% mensual. ¿Le crees, no le crees? Creo que A, no hay necesidad, B, es imposible. Por el bien de... Mirá lo que te voy a decir. Por el bien de la economía argentina, no conviene que la inflación sea 0 mensual. ¿Tiene razón Melconian, Fausto? A ver, nosotros estamos proyectando para el año que el año que viene ya la inflación, para ponerle la segunda mitad del año que viene, va a empezar a entrar por debajo del 1 y en línea con inflaciones internacionales. Siempre y cuando sean ciertos eventos que estamos esperando, ¿no? O sea, siempre pensamos cuando los economistas proyectando haciendo supuestos. Y hay algunos supuestos que hay que tener claro ahí. Pero la tendencia de la inflación por ahora sigue siendo la baja. La prioridad del gobierno está claro que es ahí la inflación, no está en otros temas. Y si esa tendencia sigue, uno ve un par de tendencias en Argentina que parecen importantes. La tendencia a mantener el equilibrio fiscal, la tendencia a mantener controlados o con cierta ser responsable en la política monetaria. Y con esas dos cosas te diría que tarde o temprano tenés que ir hacia una baja en la inflación. Después, Martín, yo coincido con lo que dice Fausto. El gobierno va a terminar, no sé si a 0, pero va a terminar con la inflación argentina en los próximos 2 años. Y vos preferís inflación 0 que inflación 1, ¿no? La inflación es una enfermedad que te genera corrupción, te rompe los contratos, te genera ruptura en el sistema de precios,
te genera un montón de problemas en la economía, además de problemas en la distribución del ingreso. Así que por supuesto que yo quisiera eliminarla de cuajo la inflación, no tengo duda de eso, pero para eso necesitamos un Banco Central independiente. Si a vos te depende, lo que vos estás planteando en el programa de hoy es que la estabilidad depende del resultado de la próxima elección, esa es la prueba de que no estabilizamos. Yo no digo eso, bueno, yo pero es la pregunta, es la pregunta que vos dejaste sobre la mesa. No, bueno. Si los mercados reaccionan, están en modo electoral... yo creo que se va a necesitar mucho más que el resultado de una elección para estabilizar los mercados y para hacer crecer, pero mucho más, ¿eh? Y entre otras cosas depende de ustedes también. Gracias, Martín, gracias, Fausto.